Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Recordar hechos y situaciones de la historia forman parte de nuestro día a día. Y hoy vamos a comparar aquellos momentos de ayer y hoy. La historia no miente. Bueno, en los días recientes se han suscitado, se han acontecido dos fechas importantes. Hay una que es, como dicen aquí en criollo, de cajón. O sea, hace 3 días cumplió 80 años lo que supuestamente es la herencia de Acción Democrática en medio de la situación que ustedes saben cuál es, de ya no a de los Chorros y a de la Florida, sino a de Henry y a de Bernabé. Bueno, que por cierto, aquel episodio de principios de siglo, de principios de chavismo, de los Chorros y de la Florida, encontró metidos en la misma componenda de la Florida en aquella oportunidad a los dos que hoy están en la discordia. Esta discordia, diría el propio Rómulo Betancourt, cainista, porque vienen del mismo vientre, vienen de la misma podredumbre, vienen de la misma cloaca. Henry Ramos Alup y Bernabé Gutiérrez, que ahora no son amiguitos, sino que son enemigos. Entonces, eso por un lado. Pero hay otra fecha, no sé si vamos a comentarlo de Acción Democrática, porque Daniel dice que él ya no quiere hablar nada de Acción Democrática, que él ya ha tenido suficiente de AD en su vida, que es una fecha bien interesante. El 8 de septiembre, que en principio fue el 8 de septiembre de 1939, se fundó el Banco Central de Venezuela. ¿Y por qué es importante el Banco Central de Venezuela? ¿Y por qué podemos hablar del Banco Central de Venezuela? Bueno, para empezar, por el gran proceso de destrucción de la economía nacional. Pero es que en días recientes, Daniel, volvió a salir a flote un tema que desde agosto, bueno, no desde agosto, hace rato, pero la última, el epítome de esto fue en agosto, Maduro está hablando de que, por ejemplo, en los bancos, tú sabes que en Venezuela se acabó el crédito, en Venezuela ya no hay préstamos, en Venezuela en términos masivos, pues quizás lo hay para empresas de enchufado, en la banca del Estado, debe haberlo todavía, para gente especial, perfecto. Pero para los comerciantes, para pequeños y medianos comerciantes, para las personas, digamos, los hijos de vecina, como tú y como yo, ya uno no tiene tarjetas de crédito en Venezuela. Ya uno no tiene capacidad de ir a un banco y meter una carpeta, por ejemplo, para decir que usted se quiere comprar un carro. Bueno, para empezar, que aquí ya casi no venden carros nuevos. Usted no puede ir a meter una carpeta para optar al famoso tema de la ley de política habitacional y entonces comprarse un apartamento. Eso se acabó en Venezuela. En Venezuela no hay crédito. Y si no hay crédito, ¿qué es lo que se produce? Bueno, una estructura en la que los carros usados y los pocos nuevos que hay los venden al contado. Si usted va a comprar un carro y vale $5,000, usted tiene que parir $5,000. Si usted le cobran por una camioneta $10,000, tiene que tener los $10,000 en efectivo o en cuenta en Estados Unidos, hacer una transferencia, etcétera. Un apartamento, $40,000, $50,000, $100,000 en efectivo. O sea, eso es un país con una economía y con un sistema bancario para un grupo así. Y además, para un grupo así, dentro de que el subgrupo de gente honesta existe, pero es más minúsculo, porque eso se presta por una cantidad de vagabunderías que uno sabe que existen. Para empezar, una que llaman legitimación de capitales, pero eso es otra historia. El caso, Daniel, es que Maduro dijo, no hay crédito, ¿qué vamos a hacer con los bancos en Venezuela? Vamos a dar créditos, empezando por la banca pública, pero los créditos los vamos a dar en petros. Y en petros usted le damos medio petro, no, le damos 10 petros y usted va, agarra los petros y los cambia no sé dónde, porque yo no sé quién te va a cambiar un petro a ti. Usted los cambia en yuanes, en yenes, en euros, en rupias, en lo que usted quiera, pero usted cambia los petros, el banco le va a dar petros a usted. No sabemos en qué, porque además el petro no es tangible. Supuestamente es una criptomoneda, pero no se puede minar tampoco. Entonces nadie sabe realmente lo que es el petro. El petro es una invención. Pero bueno, ese es el estado de cosas al que ha llegado una institución que tiene ya acreditada la segunda hiperinflación, o sea, bajo su autoría y su mando y su comando, la segunda hiperinflación más grande de la historia de la humanidad, de la historia contemporánea. La primera creo que es la de Nicaragua, que duró 55 meses, la de Venezuela ya iba por 44, creo que lleva 3 meses en desaceleración, entonces no se sabe si va a terminar porque hay que esperar un año para ver si sigue hiperinflación o no. O sea, ese es el rigor económico, ¿no?
Pero la hiperinflación en Venezuela duró 44 meses seguidos, más de 50% de inflación anual, mensual, intermensual. O sea, ese es el Banco Central de Venezuela que tenemos ahora, donde no hay billetes, el bolívar no existe, viene la nueva reconversión de evaluación monetaria, el presidente del Banco Central es cualquier cosa, ya no es un tipo como el búfalo, que uno dice, el búfalo da miedo. Ya no es, o sea, el Banco Central de Venezuela también es una de las víctimas de la revolución chavista. Y en ese sentido, nosotros, yo creo que más que conmemorarle la fecha, o más que celebrarle la fecha, hay que conmemorársela, porque ya es como si hubiese fallecido. Ya el Banco Central, o sea, ¿qué recuerdo tienes tú, Daniel, del Banco Central de Venezuela, por ejemplo? Bueno, lo primero que tengo que decir del Banco Central de Venezuela es que cuando uno que no era de Caracas llegaba a la avenida Urdaneta y veía esa fachada limpia, gigante, imponente, ya aquel edificio, con aquel vigor, uno sentía, esto es un banco central. O sea, uno ya solamente al ver esa edificación uno decía, bueno, nosotros tenemos un banco central, un banco, ¿no? Sin entrar. Yo una vez entré siendo estudiante, creo. Tuve una profesora que fue directora de Relaciones Internacionales del banco, Ana Mercedes Castellanos, hija de Diego Castellanos, que entiendo fue directivo del banco también. Y yo recuerdo lo que significaba el Banco Central para todos. En el Banco Central, inclusive durante todo lo que fue la era democrática, mira, te voy a hablar desde que se fundó el Banco Central. Desde el momento de la fundación del Banco Central hasta la llegada del chavismo, en la presidencia del Banco Central no podía estar ningún pendejo. Ahí no podía estar ningún pendejo. Ahí tenía que estar una persona que solamente su nombre le diera respaldo a la política monetaria del país y a la moneda y a la propia economía. Una persona como Ruth de Criboy, por ejemplo, como Antonio Casas González. Pero, Miguel Rodríguez fue presidente del Banco Central en un pequeño interregno. O sea, por favor, estamos hablando de... Tinoco, a pesar de los comentarios. Pedro Tinoco fue presidente del Banco Central. Si no recuerdo mal, Carmelo Lauría también, que era en determinado momento. Corrígeme si no es así. Sí, también. Hubo gente, inclusive, durante las dictaduras, la dictadura de Pérez Jiménez, o sea, revisa los nombres, o sea, cualquier gobernante podía ser el más desatinado del mundo, pero en el Banco Central tenía que haber una persona que con su solo nombre, con su sola presencia, se convirtiera en garante. Y bueno, y en el directorio no te puedo yo ni contar. Cierto que este año murió Asdrúbal Batista. Bueno, ¿qué sería el año pasado de la obra del Banco Central sin la participación de Asdrúbal Batista todos estos años? Porque uno de los economistas, bueno, historiadores económicos y docentes sobre la economía más importante de la Venezuela contemporánea, por Dios. Entonces, ¿qué hay hoy? Para empezar, antes, cuando uno quería hablar, yo te digo, cuando yo recuerdo cuando yo entré a la universidad, estos días se burlaban de mí unos amigos. Saludos a Alicia y Kenny, está en sintonía. Se burlaban de mí porque yo les decía que cuando yo llegué al liceo, a primer año, yo salía súper temprano de mi casa, salía a 5 para las 6 de la mañana, porque yo tenía que agarrar un autobús que me llevara desde ahí de 10 de marzo hasta la calle Los Baños, que no era un trayecto tan largo, pero el problema era que allí en ese trayecto los autobuses ya venían full si yo salía muy tarde, y a mí no me gustaba irme guindado, sino que me gustaba irme sentadito tranquilo entonces yo llegaba muy temprano al colegio, cuando estaba de séptimo a noveno. Cuando llegué a séptimo grado, yo llegaba a las 6:15, colegio, no había nadie, estaban abriéndolo. Entonces yo llegaba allá en la calle de Los Baños y me paraba en el kiosco de periódico que estaba frente a los tribunales y me compraba el periódico
El 2001. No compraba el Nacional porque ¿De el niño? Nacional se compró. Claro, en séptimo grado. Yo me compraba el 2001 porque en la casa se compraba el Nacional. Yo no iba a volver. Yo leía en la mañana el 2001 y en la tarde el Nacional. Mirate tú lo gallo que era yo. Entonces bueno, no sabía. Por cierto que Kerry me dijo que nací con 67 años. Porque leía el periódico al séptimo grado. Pero que era así. Yo llegaba, me leía el periódico, estaba al tanto y no sabía cuáles eran los nombres del presidente del Banco Central, del Ministerio de Economía. No sabía que era esa gente. Y cuando tú llegabas a la página económica, pues probablemente había una reseña de lo que había declarado. Yo en este momento no sé quién es el presidente del Banco Central, ni me importa. Tú sabes, bueno, yo estaba dudando, por eso. ¿Tú sabes quién es? ¿Quién? Ese utility de mala muerte que es Calixto Ortega. Es el Presidente del Banco Central. el hijo. Ah, es el hijo. Tiene que ser porque el padre es magistrado. Es correcto, es el hijo de Calixto Ortega. Porque ya estamos viviendo la segunda generación del enchufe. Claro, y es un muchacho. Aquí estoy viendo su fotografía en la Claro, página esos bichos ponen a los hijos a robar. Y él le recibe, además, a ver, él le recibe claro, al hijo de otro. A Lobo. No, él viene, el que viene de ser presidente es Ramón Lobo, que es este tipo, que es un economista de Mérida, supuestamente economista. Pero ya va, no hay un ministro de Economía que también era hijo de otro, de este que fue de Serpa. Sí. Que fue secretario de la embajador en Chile y secretario de la Asamblea muchos años. Pero el hijo de él estaba, no sé quién es el ministro. O sea, ya eso qué importa. Pero Daniel, pero qué importancia tiene el nombre del presidente del Banco Central, que es el encargado de la política monetaria cuando en Venezuela disolvieron la moneda en el bolsillo de los venezolanos. O sea, qué importancia tiene el nombre de ese maldito. Eso no le importa. No le importa. En Venezuela no existe el Bolívar. En Venezuela no existe el Bolívar. Lo que está en las bóvedas, todos los billetes de bolívares que están en las bóvedas del Banco Central, todos esos billetes, o sea, no valen más que el edificio. Antes era al revés. Sí. Antes era al revés. El edificio era el edificio, pero lo que estaba de valor estaba en las bóvedas. No, ahorita, más valen los ladrillos que la bóveda. ¿Qué guardarán en esas bóvedas? Deben guardar la partida de nacimiento de Nicolás, sí, la partida de función de Chávez. Ajá. Deben guardar también todos los libros que se ha leído Diosdado, por ejemplo, están ahí. Sí, claro, un tomo único. Tomo único, volumen único. Y deben estar las primeras pelucas de Delcy Rodríguez. Debe estar los primeros zarcillos de Silvia. Quizá guardan ahí el armamento de los 2 golpes del 92. Lo tienen ahí como museo, ahí guardado. Y debe haber algún chupón de Tarek William Saab. Un chupón, como un chupón. Sí, claro, de su infancia. Ah, ok. Claro. No entendí, pero, o sea, ¿por qué estaría un chupón ahí? Pero bueno, yo lo dejo ahí de tarea. Nosotros vamos al corte porque así somos. Vamos al corte comercial y venimos con más en la parte final de Y Así Nos Va. A ver. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,